Bueno, estamos aquí en la librería Soriano con Javier Baserot porque acaba de presentar aquí en Valencia su libro El juego de las élites. No sé, quería que me comentaras un poco el juego de las élites. Hablas de tu experiencia en el mundo de los bufetes de abogados, también cuando estudiaste en ICADE y así también que te vayan conociendo mejor. Hay mucha parte autobiográfica. Hay una gran parte autobiográfica, la novela no son unas memorias y no pretende ser la historia de mi vida, pero el personaje transita por muchos sitios por los que he transitado yo. Y todos esos lugares al final son universalizables, pero sí que son anécdotas concretas que me han pasado muchas de ellas a mí personalmente. Refleja cómo te elevas en el mundo de los bufetes de abogados, las caídas y, por supuesto, refleja un ámbito en el que eres brillante, que por eso hay que conocer a Javier Baserot, aunque no lo diga, que es muy humilde. Y por eso yo sí que creo, en esta breve entrevista, quiero que quede claro que refleja sobre todo cómo una persona puede, cuestionando las normas, llegar en un bufete de abogados a ser socio a los 30 años, que es lo que tú conseguiste, que es un gran hito. Y sobre todo es un thriller, es una novela de acción, digamos, maravillosa y que puede servir para lecturas desde todos los ámbitos. Hemos hablado antes en la presentación del ámbito de la publicidad, hemos hablado de la enseñanza, porque realmente es otra de las finales que tiene el libro, ¿verdad? Sí, el libro se iba a haber titulado en su momento Una profesión cualquiera. Lo que trata es de expresar cómo es el mundo laboral que estamos viviendo ahora en la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Con todas esas trampas, todos esos esas maneras preconcebidas de cómo hay que desarrollar una profesión y sobre todo cómo eso acaba atrapándonos sin darnos cuenta y lo difícil que es liberarse y cambiarlo desde dentro. Hablas de las trampas porque el libro está presentado como un calvario, tal cual, los capítulos son pasos, pero yo no solo hablaría de calvario, lo hemos comentado en la presentación, estamos en tierras valencianas. El libro es una búsqueda de la honra, como ya hizo en su día el Cid. Tenemos un personaje, Bernardo, que no sale de una empresa sin tener un puesto mejor, que eso ya dice mucho tanto de Bernardo como de ti, por la parte autobiográfica que hay, y por supuesto incluso un Lázaro que vaya aprendiendo con esas caídas, que ahí está fundamentalmente esa parte didáctica. Sí, es una historia de superación personal y es una historia que al final trata de hacerte ver que esa superación quizá te está llevando a un sitio que, aunque tú consideras que te lleva a ir mejorando y a ir escalando hacia un objetivo que es el que tú te has preestablecido, a lo mejor no te está llevando donde tú querrías haber llegado. Es una superación, una falsa superación personal. Nada, yo solo recomendar El juego de las élites, está entre los 1000 más vendidos en Amazon. Y por supuesto darte las gracias por estar aquí y compartir estos minutos con la Marquesa Magazine aquí en Valencia. Muchas gracias a vosotros. Un honor. Un placer.